Buenos días, doctor. Nuestro grupo es el número 1. Nuestro tema es neuroanatomía, radiología, bases de la RX, TC, RM y estructuras principales visibles. Los integrantes son Fer Angulo, Yasmín Canto, Mario Lara, Rebeca López y mi persona es Carl Ugarte. Tomografía computarizada es una técnica de imagen médica que utiliza radiaciones X generando múltiples imágenes desarrolladas y exploraciones de regiones internas del cráneo. La exploración del cráneo por tomografía computarizada nos ayuda a diagnosticar hemorragias, sangraduras, lesiones estructurales, tumores cerebrales, derrame cerebral, accesos. En la tomografía computarizada vamos a tener 3 tipos de corte: axial, coronal, sagital. En el corte axial de esta tomografía vamos a decir las estructuras visibles. Aquí tenemos la número 1, que es el núcleo caudado, la número 2, brazo anterior de la cápsula interna, la número 3, el núcleo lenticular, número 4, seno longitudinal inferior, la número 5, seno venoso longitudinal inferior, la número 6, el haz cerebral, la número 7, el tálamo, la número 8, ventrículo lateral, número 9, cuerpo calloso. En la siguiente imagen tenemos lo que es el corte coronal con las siguientes estructuras visibles. La número 1, circunvalaciones frontales. Número 2, arco cigomático. Número 3, mandíbula. Número 4, cornete nasal. La número 5, arco alveolar. Número 6, seno maxilar derecho. En la siguiente tomografía computarizada tenemos lo que es el corte sagital. El número 1, como observamos, viene a ser la orofaringe. Número 2, el cornete nasal. Número 3, circunvalaciones faciales. Número 4, el cuerpo calloso. Número 5, el ventrículo lateral. Número 6, el tronco del encéfalo. La número 7, circunvalaciones occipitales. Y por último, la número 8, como observamos, el hemisferio cerebeloso. Al momento de valorar una TC es importante reconocer los tipos de densidades que vamos a encontrar en las estructuras. Tenemos 3 tipos de densidades: las isodensas, hipodensas y hiperdensas. La densidad hipodensa la vamos a ver de un tono grisáceo oscuro, la densidad isodensa de un color grisáceo y la hiperdensa de un color blanco. Las partes blancas de las estructuras que se encuentran en el cráneo van a ser densidades hiperdensas, como por ejemplo los lentes oculares, hueso, sangre aguda, material metálico, calcificaciones. Las partes negras son las hipodensas, que lo veremos reflejado en lo que es la grasa, el aire, el agua. Se darán por lesiones oscuras, que son edemas, sangre crónicas y infartos. Una TC nos sirve para diagnosticar enfermedades o malformaciones en el cráneo, abscesos, lesiones estructurales, sangrados, hemorragias, derrames cerebrales y tumores cerebrales. Aquí podemos observar cómo el hueso parietal está fracturado y cómo hay un absceso en esta parte de acá. Color blanco se denomina una densidad hiperdensa. Color gris oscuro se denomina hipodenso. Tomografía sin contraste y tomografía con contraste. Los medios contraste se utilizan para ver las zonas más internas del cuerpo. En este caso pueden ser por vía intravenosa, ingeridos o por enema rectal. Tenemos un caso aquí que es un meningioma intraventricular, que es un tumor no canceroso pero que es benigno. Vemos en la imagen de aquí que no tiene contraste, es decir, que lo podemos ver de una forma muy diferente a la forma de la segunda imagen. Al aplicar el contraste podemos ver la lesión, es decir, podemos ver el meningioma que se torna de un color blanco.
La imagen de tomografía axial computarizada y con contraste muestra una lesión hiperdensa intraventricular que capta una capa de contraste intensamente. Resonancia magnética. ¿Qué es una resonancia magnética? Es una técnica imagenológica que nos ayuda a ver las partes internas y de mejor forma del cuerpo. Esta tiene unas funciones principales que nos ayuda a diagnosticar cambios isquémicos en minutos, sangre más antigua, nos ayuda a tener una mejor visualización superior del tronco encefálico, del lóbulo temporal inferior. Nos ayuda a los accidentes cerebrovasculares ictus y a las enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple. La resonancia magnética se diferencia de la tomografía computarizada porque esta no utiliza rayos X, sino utiliza ondas y campos magnéticos, y especialmente nos ayuda a ver los tumores cerebrales. Tenemos que cuando un paciente se somete a una resonancia magnética se ejecutan estándares T1, T2 y FLAIR. En este caso tenemos tres tonalidades, gris, blanco y negro. En T1 vamos a tener que de color gris se va a encontrar si es que encontramos una lesión con agua. La sustancia gris por ende también se va a tomar de una tonalidad gris. El color blanco vamos a tener hemorragias subagudas y por ende la sustancia blanca. De color negro vamos a tener el aire, vasos y el líquido cefalorraquídeo. En una RMT2 tenemos que va a tener las tonalidades gris, blanco y negro, pero el color gris va a ser en la sustancia gris y la grasa. El blanco va a ser el líquido cefalorraquídeo, como lo podemos observar en esta parte, y si es que hay un tumor. En FLAIR, aquí observamos en cambio alteraciones patológicas hiperintensas, si es que se encuentra en alguna de las imágenes. Asimismo, en resonancia magnética tenemos tipos de densidades: hipointenso, hiperintensa, isointensa. Vemos aquí en la imagen que tenemos es hipointenso cuando su coloración es oscura, es decir, a una tendencia a color negro. Acá tenemos una imagen de hiperintenso, cuando su coloración se torna de color blanca o grisácea, es decir, que tiene más intensidad, como lo observamos en esta parte de aquí. Luego tenemos que las imágenes de resonancia sin contraste y con contraste. Como lo dijimos en la parte anterior, que cuando se agrega medios de contraste, vemos que las estructuras se pueden visualizar mejor. Aquí nos muestra una lesión isointensa en T1, con realce homogéneo localizada a nivel del atrio ventricular derecho. En la resonancia magnética vamos a utilizar un agente de contraste que se denomina gadodinio. Este gadodinio, ¿cómo va a actuar dentro de nuestro cuerpo? Lo que va a hacer va a alterar las propiedades magnéticas de las moléculas de agua cercanas, aumentando así la calidad de la imagen en la resonancia magnética. Diferencias entre T1, T2 y FLAIR. En la primera imagen vamos a ver lo que es una resonancia magnética por T1. ¿De qué manera vamos a diferenciar de la T2 y de FLAIR? Es que en la T1 los colores no cambian, es decir, que la sustancia blanca va a ser de color blanco, la sustancia gris será de color gris, el líquido cefalorraquídeo será de color negro y la grasa o cuero cabelludo va a ser blanco. En T2 vamos a ver que la sustancia blanca será de color gris y la sustancia gris va a ser de un color más pálido, medio blanquinoso, y el líquido cefalorraquídeo será de color blanco, al igual que la grasa y cuero cabelludo. En FLAIR vamos a ver un poco lo opuesto, es decir, que la sustancia blanca será gris y la sustancia gris va a ser un poco pálida. El líquido cefalorraquídeo vamos a ver que va a ser de color negro y la grasa y cuero cabelludo blanco. Diferencias entre tomografía computarizada y resonancia magnética. ¿De qué manera vamos a diferenciar estas dos? Es que la tomografía va a tener una menor resolución, es decir, que vamos a poder notar más los huesos del cráneo. En cambio, en la resonancia magnética vamos a poder notar que tiene una mayor resolución. Podemos notar que se ven las estructuras internas del cerebro, tales como el núcleo caudado, el tálamo, la sustancia blanca, la cápsula externa, el claustro y la cápsula extrema. Otra de las diferencias es que la resonancia magnética no usa rayos X, mientras tanto la tomografía sí usa rayos X. Para continuar vamos a presentar el caso clínico. El caso clínico consiste en un paciente de 45 años de edad con una enfermedad vascular cerebral isquémica. Al igual va a poseer una deficiencia de la proteína S.
El paciente, al haber ingresado al hospital con la sintomatología de una monoparesia pélvica izquierda, 6 horas después se generalizó al hemicuerpo ipsilateral. Al paciente se le había realizado una TAC, una tomografía axial computarizada, al igual que una RM o también la resonancia magnética con sus respectivos estándares, la T1 y la T2. En la TAC se puede apreciar una lesión redonda a nivel del tálamo derecho, y en la RM, tanto en la T1 como en la T2, se puede apreciar una lesión en ambos estándares a nivel talámico derecho. Bueno, ahora vamos a proceder con la discusión. En la discusión, a nosotros haber dicho ya la sintomatología del paciente, se le realizó una tomografía axial computarizada. En esta tomografía axial computarizada nosotros podemos ver una lesión de forma redonda, hiperdensa, que va a involucrar lo que es el tálamo derecho, al igual que el brazo posterior de la cápsula interna. También nosotros podemos observar que esta lesión va a abarcar también lo que es va a abarcar también la cápsula externa, el claustro, y lo que es la cápsula extrema. Debido a que esta lesión va a abarcar lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, se va a dar la sintomatología ya mencionada, que es la hemiparesia ipsilateral. Ahora vamos a ir con la resonancia magnética. Tanto en el T1 como en T2, nosotros vamos a apreciar en T1, en un corte axial, nosotros podemos ver una lesión pequeña redonda, una lesión pequeña hiperintensa redonda, que va a estar a nivel del brazo posterior de la cápsula interna. Luego de haberse realizado la tomografía axial computarizada, 2 años después se le realizó la resonancia magnética, tanto en los estándares de T1 y T2. En la T1 nosotros vamos a ver en un corte axial una lesión pequeña en forma redonda, hiperintensa, que va a estar rodeado por un halo hipointenso. Esta lesión hiperintensa va a involucrar lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, y ahí los demás elementos que podemos apreciar van a estar en buenas condiciones, excepto que en el halo hipointenso va a involucrar lo que es un poco lo que son la cápsula externa, el claustro y la extrema. Vamos al T2. En el T2, en un corte coronal, nosotros vamos a ver una cicatriz que se produjo por medio de la enfermedad cerebrovascular, que al igual que en el T1, nosotros vamos a apreciar una lesión pequeña en forma redonda, que es hiperintensa, que al igual que va a estar rodeado por un halo hipointenso. Este halo hipointenso va a abarcar lo que es la cápsula externa del claustro y la cápsula extrema, y la lesión hiperintensa va a involucrar lo que también es el brazo posterior de la cápsula interna. Bueno, doctor, hemos concluido con la tutoría, esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.